Siendo las 11 de la mañana, les decimos buen día aquí a Orden del Día, el programa de Carlos El Pato Méndez, que hoy lo estamos reemplazando. Le mandamos un abrazo grande. Mi nombre es Gonzalo Solabarrieta y abrimos la programación en vivo de Diputados Televisión después de lo que ha dejado la sesión ayer en el Senado, que pese a que lógicamente nosotros siempre tratamos todos los temas de la Cámara Baja, también tenemos que tener en cuenta que ayer, después de lo que había sido por la afirmativa, la insistencia aquí en Diputados, se han insistido en dos iniciativas que al Gobierno Nacional, lógicamente, que le tocan de cerca pensando en los números económicos como son, bueno, una emergencia ya de por sí, cualquiera sea, en este caso de los hospitales pediátricos y de la pediatría en general, con el Hospital Garrahan como bandera principal y también el presupuesto para las universidades, que desde los números, realmente ahora lo vamos a extender un poco más con la información, esto al Gobierno Nacional lo interpela y de muy cerca. No estoy solo, me acompaña mi compañera Daniela Romero. ¿Cómo andas, Dani? Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que fueron dos iniciativas que comenzaron a tratarse acá en la Cámara de Diputados, ya hicieron su recorrido después del veto presidencial y ayer finalmente se terminó por oficializar lo que sabíamos que iba a suceder. Sabemos que el Senado es una Cámara muy opositora y que a lo largo de todo este año supo convertirse en una especie de bloqueo para el oficialismo y ya no nos lo veíamos venir, pero se oficializó y se tiene que promulgar estas dos leyes que había vetado el presidente Javier Milei en relación a la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario. Ahora se abre una pregunta que es básicamente, bueno, tenemos el precedente de lo que pasó cuando el Congreso rechazó el veto de la emergencia en discapacidad. Claro. Sabemos que el gobierno sacó un decreto de promulgación donde dice que va a suspender la ejecución de la ley porque no hay fondos, ¿no? ¿Se puede esperar lo mismo de estas dos iniciativas? Muy probablemente sí. Entonces, se abre una puerta de una especie de lo que veníamos anticipando un poco ayer entre los pasillos de este choque entre poderes, ¿no? Entre lo que va a hacer el Ejecutivo en relación a lo que le pide el Congreso de la Nación, porque, bueno, de alguna forma el Congreso, al insistir sobre las leyes, está exigiéndole o demanda a la Constitución, al Ejecutivo que las promulgue, pero bueno, también el Ejecutivo al administrar la cartera tiene esa discrecionalidad, se empiezan a chocar esos argumentos y bueno, lo que va a pasar con salud, lo que va a pasar con universidades, también se lo come un poco el debate del presupuesto, ¿no? Porque nosotros vimos que el presidente hizo muchísimo hincapié en hacer una seguidilla de anuncios dentro de lo que él proyecta para el año que viene, en materia de salud, en materia de educación, especialmente universidades nacionales, que es como el tema puntual de este proyecto. Entonces, de alguna forma hay que ver cómo el gobierno termina apaciguando estos debates. A priori tuvimos varias iniciativas fuertes en la Cámara de Diputados en contra del jefe de gabinete, Guillermo Francos, por no reasignar estas partidas. Vimos que hubo una amenaza de moción de censura, que bueno, la sesión de la semana que viene podría o no incorporar ese pedido para hacer un emplazamiento y tratarlo y empezar a tratarla en primer lugar para una interpelación. Pero ayer también vimos en el Senado una iniciativa más light, Gonza. Una iniciativa del radical Martín Lustó, ahora lo vamos a desarrollar bien, en donde de alguna forma, con el apoyo de la gran mayoría de los bloques del Senado, le reclamaron al jefe de gabinete que no haya reasignado las partidas para la ley de emergencia en discapacidad. Esto va a ser un tema que, reitero, se va a repetir probablemente en lo que tiene que ver con Garrahan, en lo que tiene que ver con universidades. Hoy tenemos una conferencia de prensa del vocero presidencial. Hay que ver si hay algún tipo de anuncio en materia de salud o alguna cuestión vinculada a lo que se estuvo tratando durante la sesión del Senado. Bueno, sí, también la gran pregunta es qué va a hacer el gobierno, si va a tomar la misma medida que con la ley de emergencia en discapacidad. Pero este es uno de los temas nomás que tenemos para repasar en todo este programa hasta las 12 y ahora vamos a ir con los títulos. El Senado rechazó el veto del Ejecutivo, se aprobó la insistencia definitiva de la ley de financiamiento universitario. Cayó el veto a la ley del Garrahan. El Senado insistió ayer con la emergencia pediátrica y el gobierno deberá promulgarla.
El presidente Javier Milei presentó el plan de tolerancia cero con el crimen y el nuevo Código Penal. El foco estará puesto en endurecer penas y ampliar la legítima defensa. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar repasando hoy. Sin dudas, con esto que hemos abierto el programa, hacemos el foco principal en una jornada de viernes cerrando la semana, cuando suele ser tal vez, bueno, un día más tranquilo, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el análisis, siempre lo que deja el día anterior suele ser, sobre todo para orden del día, ¿no? Cuando arrancamos bien temprano, lo más importante. Y en este caso, Dani, tenemos que mencionar que ya habíamos hecho un análisis previo respecto a lo que podía llegar a pasar en el Senado. Mirábamos los números, uno se ponía a ver lo que había pasado en aquella jornada entre el 21 de agosto y el 22 de agosto, porque fue también cerrando la madrugada, o abriendo la madrugada en realidad, y uno veía que los números en el Senado habían sido muy contundentes, ¿no? 60 votos afirmativos, recordemos, en lo que tiene que ver con la ley de emergencia pediátrica, y 58 creo que fueron los votos en total en aquel momento cuando se votó por primera vez el proyecto en el presupuesto universitario. Un número muy contundente que supera ampliamente las expectativas de lo que la oposición pensaba en esto de superar los 2/3 para poder aprobar un proyecto. Sí, porque sabemos que el Senado tiene esta particularidad, ¿no? Claro. No solamente nosotros siempre decimos por lo bajo que es la escribanía de José Mayans, Mm. que lo decíamos con Pato el otro día, no es solamente Unión por la Patria, consiguieron plegarse del apoyo de todos los bloques del Senado, los bloques que son provinciales, la Unión Cívica Radical, que antes era más un aliado del gobierno, se convirtió en opositor en el Senado, y hasta el PRO. Y acá es cuando yo hago un punto, porque nosotros vimos que el presidente Javier Milei, también por iniciativa del jefe de gabinete Guillermo Francos, busca hacer un acercamiento de nuevo con el líder amarillo, con Mauricio Macri. Vimos que se reunieron el domingo pasado, hubo un reencuentro después de más o menos un año de que no tuvieran relación. Esperado, ¿no? Un vínculo que ahora se va a acentuar o esperan que se acentúe en que en búsqueda de la gobernabilidad. De hecho, hoy mismo va a haber un segundo encuentro entre Mauricio Macri y el presidente Javier Milei en la Quinta Residencial. Bueno, también va a estar de vuelta el jefe de gabinete Guillermo Francos. ¿Por qué buscan gobernabilidad? Porque un poco el gobierno también haciendo un mea culpa después de lo que fue la derrota contundente en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y también por pedido de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional en búsqueda de poder construir un consenso que lo ayude a no solamente blindar vetos, a poder aprobar reformas, ¿no? Porque sabemos que tienen en carpeta reformas importantes como la anunciada tributaria, la anunciada laboral. Entonces, el gobierno necesita, independientemente de cómo le vayan las elecciones, aunque eso claramente va a marcar un antes y un después, poder construir consensos. En esa búsqueda hay que ver cómo reacciona el PRO después de este primer acercamiento con Mauricio Macri, ¿no? Y acá es donde quiero hacer hincapié, porque vimos algunos movimientos. El tema es, ¿qué tanta incidencia puede tener Mauricio Macri en el Congreso? Esa es la pregunta principal, ¿no? Porque el PRO, te reitero, se convirtió en el Senado en un bloque opositor, incluso de parte de Luis Juez, que es un amigo personal del presidente. Pero un poco ofendido después de todo esto que sucedió con el maltrato por parte de uno de los stream más seguidores o fieles a Javier Milei, y en donde elevó la voz y dijo, ¿cómo puede ser que siendo amigo mío no salte a responder o por lo menos poner un poco de orden en este aspecto a lo que es uno de los seguidores más fieles, ¿no? Desde el stream? Y que la verdad lo tomó como una falta de respeto y también como una falta a la responsabilidad amistosa, ¿no? que tiene con Javier Milei. Sí, aparte también en el gobierno se desligan un poco de las influencias de los militantes de las redes sociales. No es un funcionario del gobierno, te dicen entonces no corresponde, dicen al gobierno hacerse cargo de eso. Pero por otro lado también fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien salió a hablar del tema públicamente para decir que le habían llamado a Luis Juez. Entonces también ahí hay como un cruce, ¿no? Hay como una línea muy desdibujada entre lo que pasa en las redes sociales y lo que dicen o piensan los voceros del gobierno.
Pero bueno, vamos a ir, si te parece, Gonzalo, a las placas y vamos a repasar cómo fue que se dio la votación de ayer en el Senado. Dale, vamos a arrancar. Recordemos que esto ya estaría listo para ser promulgado, que es lo más importante, y de aquí en adelante, bueno, la actitud del gobierno nacional que fue por lo menos llamativa en cuanto a la decisión que ha tomado cuando se aprobó la insistencia de, recordemos, la emergencia en discapacidad, que es el gran tema, ver ahora cómo actúa el gobierno nacional. Exactamente. Vamos a las placas número 1, vamos a ver que la emergencia pediátrica, que básicamente tiene el emblema del Hospital Garrahan como problemática a sanear, fue insistida con 59 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones, un número contundente como ya habíamos previsto, y el proyecto de financiamiento universitario, la ley, mejor dicho, de financiamiento universitario, fue insistida con 58 votos positivos, 7 negativos y 4 abstenciones. ¿Cuáles son? Básicamente es todos los bloques menos. Los votos negativos, por supuesto, que corresponden a la Libertad Avanza, exceptuando una ausencia de Vilma Bedia, y después también la reincorporación el sector oficialista de Francisco Paltroni. ¿Te acordás el senador? Sí, claro. Formoseño, que bueno, él había sido parte del bloque de la Libertad Avanza, termina de romper con el bloque de la Libertad Avanza cuando empezó a tener varias diferencias, por decirlo de alguna forma bastante sutil, con un sector muy importante del gobierno, en lo que tuvo que ver con los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Podríamos decir que fue el primer rebelde del Congreso. Si tomamos inclusive hasta lo que fue la relación y el vínculo de los legisladores de la Libertad Avanza, tanto en el Senado como en diputados, ¿no? Sí, tiene muchos rebeldes la Libertad Avanza. Claro, pero él fue como el primero. El primero que llamó la atención, por lo menos, decir, epa, ojo, también existen dentro de los bloques en el Senado y en diputados, bueno, legisladores que son fieles a Javier Milei, pero que también tienen su opinión propia y que pueden desvincularse en algún momento. Sí, también igual permitime abrir signo de pregunta en qué tan fieles al presidente son si terminan votando en contra de lo que propone el presidente. También ¿no? es otra buena pregunta. Pero sí es cierto que el argumento principal siempre fue ese. Yo respondo a Javier Milei, no respondo a su entorno, ¿no? El mismo argumento escuchamos de Oscar Sago en su momento, hoy opositor acérrimo del gobierno, ¿no? Y bueno, eso es un argumento que siempre utilizan, pero desde el gobierno, por supuesto que no lo cuestionan desde el lugar de, bueno, si sos tan fiel, entonces vota con nosotros. Bueno, vimos que Francisco Paltroni se distanció y ahora que después de las alianzas, del cierre de alianzas electorales para las elecciones de octubre, él volvió a estar en este pequeño y reducido mundillo de senadores que votan con el gobierno. Y después, por supuesto, a Carmen Álvarez Rivero, una senadora del PRO, bullrichista, que es como la Violeta del bloque del PRO del Senado. Right. Ellos son siempre los que terminan votando con el gobierno. Y esos son los votos negativos que vamos a ver. Pero vamos a ver las abstenciones, porque vamos a ir a la segunda placa. Traje 2 fotos, ¿no? Una la de Mauricio Macri y otra de Carolina Lozada. Porque básicamente los senadores que formaron parte de las abstenciones son los que responden a Mauricio Macri. Aclaramos, perdón, Dani, que Mauricio Macri no pertenece al Senado, simplemente que responden a Mauricio Macri. Lo trajiste de una manera representativa, en este caso, para quienes responden al PRO en el Senado. Sí, pero por supuesto, ¿no? Claramente. Los 3 amarillos que se abstuvieron fueron Alfredo D'Angeli, que es el jefe del bloque del PRO, es un senador que de Entre Ríos, que asume como jefe de bloque del PRO después de que se retira Luis Juez, que tiene muchísimas diferencias con Mauricio Macri. María Victoria Huala y Martín Werling Lara. Esos son como los 3 que terminaron respondiendo a este pedido de Mauricio Macri de no votar en contra del gobierno. Se terminaron votando con abstenciones, ¿no? Un poco lo que ayer cuestionaba un senador amarillo es, bueno, hay que ver igual qué tanto le puede servir al presidente esta alianza con Mauricio Macri, porque no tiene tampoco una tropa muy alineada con él en el Congreso. Y ya lo vimos, por ejemplo, en la sesión de ayer. Hubo un pedido para que no voten en contra del gobierno y fueron solamente 3 senadores del PRO los que decidieron abstenerse para no incumplir con eso, pero no es una tropa que sea del todo controlable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay muchas galaxias distintas dentro de lo que es el PRO. Lo vemos en diputados también en cuanto a el rol que tiene Cristian Ritondo de poder mantener una unidad de bloque con
otras rebeldes, como son Silvia Los Penato, María Eugenia Vidal. Es un tema que siempre arde en los chats de WhatsApp. Pero bueno, ayer vimos esa pequeña influencia que pudo aportar quien ahora está planeando un segundo encuentro con el presidente Javier Milei en Olivos. Bueno, por y otro ahí, lado, perdón, sí. Dani, y ahí dentro de lo que es la Cámara de Diputados, te iba a mencionar el caso de María Eugenia Vidal, que es un tanto diferente porque ya se expresó en redes sociales ella en contra directamente de la alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei, o la Libertad Avanza y el PRO, como lo quiera ver cada uno. Sí. Pero que dentro de la Cámara de Diputados, cuando le pide, Martín Menem, recuerdo en la votación de las insistencias, está claramente su voto en la abstención, básicamente, y ahí es donde uno empieza a ver estas líneas como intermedias entre quienes no están de acuerdo con la Libertad Avanza, que pertenecen al PRO, que no apoyan y avalan todo, y que también hay una línea fina del medio. Sí, y también es el hecho de, bueno, ante esas diferencias, ¿cómo reaccionás o bloque, ¿no? Claro. Porque, bueno, un poco la idea del PRO en la Cámara de Diputados puntualmente es, bueno, se hace lo que dice la mayoría Ujú. y se vota lo que defendemos como bloque la mayoría, excepto que tenga que ver con una cuestión de conciencia. Y Ujú. ahí es cuando se empieza a debatir, bueno, ¿qué es una cuestión de conciencia? Y lo que te dicen los que son más violetas es, el equilibrio fiscal no es una cuestión de conciencia. Entonces no importa si para vos la alianza con el gobierno no es, no te parece. Nosotros como PRO, como bloque, no podemos no defender el equilibrio fiscal. Bueno, esos son como los debates que se dan siempre. Ahora, reitero, hay que ver cómo se empieza, cuáles son los efectos de esta búsqueda de gobernabilidad que tiene el gobierno puntualmente con Mauricio Macri. Después, otra que vimos que se abstuvo fue Carolina Lozada en lo que tiene que ver con las universidades, porque Carolina Lozada llamó mucho la atención en el Senado cuando votó en contra del proyecto de financiamiento Ujú. universitario. Radical, ella de Santa Fe. Ella, recordemos que integra la mesa del Consejo de Mayo como Sí, representante del Senado. sí, Por supuesto que tiene una cercanía con el gobierno. Y esta vez, en vez de votar en contra, o sea, a favor del veto sería en la sí. votación de ayer, se abstuvo. O sea, hubo una pequeña diferencia. Vamos a ir a A ver. la siguiente placa. Una foto. ¿Por qué traje una foto de Guillermo Francos? Porque el jefe de gabinete es el que termina estando en el ojo de la tormenta por lo que vaya a hacer el gobierno, como ya lo hizo con la emergencia en discapacidad, por la reasignación de las partidas presupuestarias que requieren para financiar estas dos leyes. Vimos, como te mencioné antes, que la Cámara de Diputados avanzó con un intento de moción de censura. Se tanteó ese tema, hay que ver si tiene futuro o no. Puede ser que si tiene futuro a corto plazo va a ser más que nada un emplazamiento, porque no van a conseguir los 2/3 para Mm. avanzar de lleno con una interpelación. El jefe de gabinete de todos modos ya anticipó que él estaba predispuesto a venir a dar explicaciones al Congreso sobre por qué el gobierno decidió no ejecutar la ley de emergencia en discapacidad en su totalidad. Y digo su totalidad porque sí le otorgó un aumento presupuestario a la Agencia Nacional de Discapacidad para que actualice los nomencladores ahora a partir de este mes, de octubre. Pero, ¿qué es lo que argumenta el gobierno? Que no tenía fuente de financiamiento. Lo mismo sucederá con estas dos leyes, es una pregunta, ¿no? Mm. Va a tener el foco Guillermo Francos, seguramente. De hecho, ayer en el Senado ya se avanzó en ese sentido. Esta especie de resolución light que te mencionaba de Martín Lustó, vamos a ir a la siguiente placa que tengo el A ver. detalle, que fue aprobada con 54 votos afirmativos y 6 negativos, casi la misma cantidad de votos que tuvieron la insistencia de las leyes. ¿Para qué? Para reclamarle al jefe de gabinete que reasigne las partidas, ¿no? En esta resolución, eh, digo que es más light porque el proyecto de resolución no es que tiene un impacto como lo tendría la moción de censura, que recordemos que la consecuencia última es la destitución. Esta resolución de alguna forma expresa que el Senado de la Nación rechaza ese decreto que suspende la ley de emergencia en discapacidad. Los argumentos son varios. En principio, lo que destaca esta carta que le enviaría el Senado de la Nación al gobierno es, bueno, cuando se mandó, ¿te acordás del régimen penal juvenil? El proyecto Ujú. que era para crear una institución especial para los menores de edad y que tenía como foco principal la baja de la imputabilidad. Había otro No, debate paralelo ahí, bueno, que era el presupuesto. ahí está.
Lo que destaca Martín Lustó es que ese proyecto tampoco contaba con una fuente de financiamiento y que hacía lo mismo que hacía el de la ley de emergencia en discapacidad, que le faculta al jefe de gabinete a reasignar las partidas correspondientes. Ese es uno de los argumentos. Por otro lado, también, por supuesto que mucho foco en, bueno, no hay un presupuesto actualizado, Claro. por ende, el argumento de que no se pueden otorgar partidas sin fuente de financiamiento por fuera de lo que establece el presupuesto, medio que queda desdibujado porque no tenés un presupuesto actualizado. Claro. Entonces, esos Te son van a decir algunos... que todas las partidas están retrasadas. Claro, exacto. Entonces, no hay una vara como para poder calcular. De alguna forma, esos son los argumentos que esboza esta resolución que aprobó por más de 2/3 el Senado de la Nación para reclamar al jefe de gabinete, Guillermo Francos, que se aplique las leyes que insiste el Congreso. Por ahora, vamos a ver qué sucede. Vimos que el gobierno tiene esta iniciativa de ir hacia la reglamentación cuando promulga la ley, porque no puede no promulgarla, la tiene que promulgar. Vimos que en su reglamentación encuentra como estas aristas, como para de alguna forma atenuarlo. Lo que llamó mucho la atención a nivel político, Gonza, es, bueno, o sea, es raro que lo anuncies que vayas a suspender la ley. Sí, sí. Porque de última la dormís y no lo haces, pero no directamente establecer en un decreto, che, yo esto no lo voy a cumplir. Hay que ver cuál es el encare para estos dos temas que son distintos. Uno que tiene que ver con la emergencia en pediatría, vimos que apunta en la misma cartera que emergencia en discapacidad en cuanto a que apunta al Ministerio de Salud, ¿no? Sí. Una cartera que, bueno, de alguna forma es la más sensible de todas y fue la que tuvo el foco de escándalo durante los últimos meses, te diría. Y que, bueno, lo que tiene que ver con el Garrahan, vimos que hace una semana le dieron un aumento al personal del Hospital Garrahan, un aumento salarial a todo el personal, no solamente al personal médico. Y ¿sabes qué? Me contaban ayer, Gonza, que a partir de esto que estaba orquestando el gobierno, ya lo veníamos contando, que podía llegar a haber algún tipo de anuncio en ese sentido, finalmente lo hicieron. En el Senado hubo algunos aliados que se contactaron con el jefe de gabinete para decirle por qué si ya otorgaste el aumento para el Garrahan, no le propones al presidente sacar un decreto que de alguna forma dé para atrás, de vuelta atrás en el veto. Obviamente que era una propuesta un poco difícil políticamente en cuanto a que el presidente tan tajante en vetar todas las leyes que sanciona la oposición en el Congreso, ¿por qué iría vuelta atrás con esa medida? Políticamente es una lectura muy difícil, pero bueno, sabemos que el presidente más que nada se aferra al argumento del equilibrio fiscal, se aferra al argumento de la cuestión del financiamiento, por ende era muy difícil que eso suceda, pero hubo un intento de algunos senadores de hablar, de hecho, bueno, hablaron con el jefe de gabinete, pero de acercarle al presidente la posibilidad de que, bueno, ya que vas a otorgar un aumento al Garrahan, ¿por qué no das vuelta el veto y no nos sometemos de vuelta a una sesión tan difícil que siempre terminan estas goleadas de la oposición, que parece que no, pero es un desgaste? No, pero es un número muy contundente, es un número muy contundente el que obtuvo porque es un número bastante similar a lo que fue la votación del proyecto en sí. Dani, en un ratito volvemos, vamos a ir a una tanda y enseguida seguimos analizando esto y muchos temas más que sucedieron en la semana. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas.
¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, volvemos al segundo bloque aquí en Orden del Día, siendo las 11:30 de la mañana, y nosotros tenemos que empezar a hacer un repaso también de la actividad que tuvimos esta semana aquí en la Cámara de Diputados.
Ayer se realizó una comisión en donde preside Daniel Goyan la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde el tema principal, con muchos invitados que estuvieron presentes ayer, tanto de manera presencial como a través de las distintas aplicaciones como puede ser un Zoom, para expresarse sobre lo que puede llegar a ser el cierre de la central nuclear eléctrica argentina, que le corresponde al Estado en un 79%, y como había anunciado Manuel Adorni en una conferencia de prensa, está la intención del Estado Nacional de confirmar, ¿no?, la privatización y de vender las acciones básicamente al sector privado. Por ende, realizaron rápidamente esta reunión ayer en el ámbito de la Cámara de Diputados, y además también para lo que viene hacia futuro, ¿no?, con la posible generación de un plan nuclear argentino. Así que la idea es seguir reuniéndose con invitados y ver qué solución se puede dar aquí desde la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a Guillermo Snopek, el diputado de Unión por la Patria de Jujuy, que se expresaba sobre este tema en el seno de esta comisión. Estamos convencidos que no tiene que darse esta privatización, es parte de nuestra soberanía energética. Hoy en el mundo se está desatando una guerra precisamente por el tratamiento, digamos, de la energía nuclear de algunos países donde no la están usando para el fin que tiene que ser, el autoabastecimiento. Y bueno, creemos que lo que viene haciendo no solo la central de Campana, sino Atucha, tenemos particularmente un caro sentimiento del Instituto Balseiro, una destacada científica jujeña, Karen Holberg. Bueno, entonces son todas las cosas que valoramos y las consideramos dentro del patrimonio nacional y las cuales tenemos que defender. Bueno, hemos trabajado ayer para recoger más voces y en este caso tenemos que escuchar la palabra del diputado radical por la provincia de Formosa, dentro de lo que es el bloque Democracia para Siempre, Fernando Carvajal, que habló en referencia a su postura contra la privatización de esta empresa y también de lo que es el sistema de privatizaciones en general que se están aplicando hoy en día, o por lo menos con la intención de realizar esta acción por parte del Gobierno Nacional. Vamos a escucharlo. Hemos venido justamente a acompañar y a escuchar los testimonios de todo el sector nuclear que está hoy representado, desde sus técnicos y sus trabajadores, para expresar nuestra coincidencia de que hay que poner un freno a esta avanzada privatizadora. Desde nuestro bloque nosotros hemos planteado objeciones a las pretensiones del gobierno de avanzar en privatizaciones. En algunos casos puntuales estamos dispuestos a discutirlo, pero sin duda que en el caso de estas empresas que son de carácter estratégico tenemos una mirada muy negativa sobre la posibilidad de avanzar. Además, más aún en este contexto político donde este tipo de medidas aparecen en el marco de un realineamiento geopolítico del gobierno nacional, de absoluto alineamiento con los Estados Unidos, y en un área tan sensible como es la energía nuclear, que sin ninguna duda tiene que ver con la soberanía nacional. Así que mucha preocupación, estamos escuchando a las distintas posiciones, pero con el compromiso de controlar el proceso para tratar de impedir que se concrete la privatización de estas empresas que son esenciales para el futuro del país. Bueno, y escuchábamos la palabra entonces de Fernando Carvajal, el diputado de Democracia para Siempre de la provincia de Formosa, que se refería a esta cuestión. Veremos en definitiva con el correr de las semanas cómo continúa también el andar y el trabajo de esta comisión que preside Daniel Goyan, que es la de Ciencia y Tecnología. Pero también dentro de lo que fue la actividad esta semana en la Cámara de Diputados, sin duda que uno de los temas principales, no solamente de esta semana, diría de todo el mes que viene, que es el mes de octubre, previo a las elecciones del 26, donde recordemos se harán las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, donde se va a renovar la Cámara de Diputados y el Senado, es el tema del presupuesto, que ya ha tenido su comienzo en cuanto al debate y que de a poco va tomando forma la idea, o por lo menos las posturas, de cómo debe ser el cronograma para seguir de aquí en adelante, y hasta por lo menos el 20 de noviembre, que aparece como la fecha en donde los legisladores pretenden que ya haya un dictamen respecto al presupuesto, porque esto generalmente da un poco de certeza de que realmente la intención del gobierno va de la mano también con el trabajo en las comisiones.
Sí, el tema es que es muy difícil hablar del presupuesto 2026 mientras el Congreso sigue llevando adelante otras leyes presupuestarias en paralelo, porque Mm. si vamos a pensar objetivamente, a partir de la decisión del Congreso de insistir sobre las leyes que insistió ayer y que también insistió hace unas semanas atrás, hay que reconfigurar todo el presupuesto si vamos a ponernos a pensar, ¿no? Ujú. Es muy difícil con la oposición avanzando en sus iniciativas opositoras, al mismo tiempo al gobierno poder ceder o negociar y poder articular un proyecto de presupuesto que respete el equilibrio fiscal como a ellos más les convenga y al mismo tiempo conseguir los votos para aprobarlo. De más está decirlo, decimos siempre, ¿el gobierno tiene intención de aprobar el presupuesto? Por supuesto que sí. Porque ya no puede seguir prorrogándolo, lo saben, y aparte es un pedido, ya te diría, de una cuestión de qué inversión, quiere poner un peso en la Argentina si no tenés un presupuesto. Es muy difícil hacer una previsión, es una cuestión de seguridad jurídica, es una cuestión de básicamente de supervivencia como país, no es solamente una cuestión de capricho o no capricho, No, ¿no? y además, Entonces, Dani, perdón, también hay otra cuestión. Si el gobierno nacional presenta un proyecto para que haya una especie de orden a la hora de presentar iniciativas y de que haya partidas presupuestarias para esas iniciativas, lógicamente que está la queja del diputado que te presenta un proyecto que necesita una partida para cierto programa, exactamente. para ayudar o asistir a cierto sector, y te va a decir, y bueno, yo te estoy presentando este proyecto, pero las partidas presupuestarias siguen totalmente atrasadas y no tienen actualización desde el 2022 en el cual fue pensado el último presupuesto. Eso es lo que vimos ayer en la resolución del Senado de la Nación reclamándole al jefe de gabinete básicamente que ejecute la ley de emergencia en discapacidad. No hay Mm. presupuesto, entonces obviamente que no va a haber una fuente de financiamiento concreta, se te faculta que vos las reasignes como... o sea, hay una asignación discrecional del gobierno. Bueno, también es un pedido del Fondo Monetario Internacional tener un presupuesto, ¿no? Estamos en el medio de una negociación Mm. también como país para un préstamo con Estados Unidos. Por supuesto que tener un presupuesto es importante. Ahora, el gobierno es vivo, no lo va a aprobar en un congreso que se va a vencer en un par de semanas. Entonces, es muy lógico que el gobierno va a pretender que el presupuesto se vote puntualmente después del recambio legislativo. Y ahí es cuando choca con la oposición, que quiere poner un cronograma donde le marca la cancha al gobierno de cuándo tiene que dictaminar y cuándo lo tiene que aprobar. Y eso es un poco la guerra que termina siendo de alguna forma opacada Mm. por todo lo que está pasando con el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, que ayer vimos a la noche que salió con un video dando explicaciones sobre las vinculaciones que tiene con Federico Machado, este empresario al que tiene una investigación abierta en Estados Unidos por sus vinculaciones con el narcotráfico. Y bueno, vimos que el gobierno no salió a defender a José Luis Espert, pero sí lo blindó. ¿Y lo blindó de qué manera? En la última reunión, la reunión de esta semana de la Comisión de Presupuesto, hubo un intento de la oposición de remover a José Luis Espert de la Mm. presidencia de la Cámara de Diputados. Un intento que, vamos a decir la verdad, no es que tenía futuro concreto. Mm. Era algo que más que nada lo planearon para hacer un desgaste más dentro de toda la avanzada. Reglamentariamente tendría que haberse convocado una reunión específica para ello. También hay quienes argumentan Básicamente. que no corresponde a la Comisión de Presupuesto Mm. decidir si puede o no puede continuar el Claro. presidente, sino que a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Mm. Entonces, no tenía futuro claramente por una cuestión reglamentaria el pedido de Unión por la Patria, que, bueno, también hay un pedido de Unión por la Patria puntualmente de echar a José Luis Espert de la Cámara, que eso no tiene tampoco mucho consenso, Ujú. pero sí hay otro sector de la oposición que está dispuesto a, de alguna forma, emplazar la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para ver si pueden avanzar en el debate para removerlo José Luis Espert. Ahí el oficialismo fue muy claro. El oficialismo dice, esta es una comisión que es de gestión. La presidencia de la comisión corresponde a la Libertad Avanza elegir a su integrante. Por ende, la oposición dice, bueno, elegí a uno de tu elección, pero que no sea José Luis Espert. Y ahí la Libertad Avanza, pese a los comentarios de muchos funcionarios de alguna forma pidiéndole o exigiéndole explicaciones concretas al diputado, decidieron blindarlo, ¿no? Mm. José Luis Espert sabemos que tiene el aval personalísimo del presidente Javier Milei, independientemente de lo que pueda llegar a pensar cualquier otro funcionario. Entonces, bueno, eso de alguna forma
hizo que todos los diputados de La Libertad Avanza convalidaran a Spert frente a la presidencia de la comisión, aparte de siendo un caso que bueno, que el gobierno defiende y esto realmente lo creen y es cierto que Puerta Centro también lo dicen, que lo ven como una operación mediática porque están en campaña electoral, entonces que no quieren ceder a eso. Bueno, todo este revuelo, todo este escándalo que ataca al gobierno en un momento muy difícil, ¿no? Está intentando recomponerse de lo que fue la derrota bonaerense para poder llegar bien a las elecciones de octubre. Atraviesa de lleno el debate del presupuesto 2026 en cuanto a lo que tiene que ver con la búsqueda de consensos y bueno, y también esto, ¿no? El mostrar cuando se reúne la comisión de presupuesto que hay una hora que se le dedica a hablar de las acusaciones del presidente de la comisión y cómo la oposición quiere removerlo, eso no deja buenas señales y eso es lo que quiere hacer la oposición, ¿no? Mostrar esos desgastes para ir golpeando y seguir golpeando de a poco, independientemente de que logren o no logren remover los PER de la presidencia. Entonces, eso va a ser un debate muy difícil, la del presupuesto, porque, bueno, también tiene este componente de coyuntural en el medio que hay que ver cómo avanzan las próximas semanas, ¿no? Vimos, reitero, el video de José Luis Espert ayer. Sí, que lo publicó y también el tuit de Javier Milei, el presidente de la Nación, que lo menciona como el profe, con mayúscula, como él le suele decir a José Luis Espert, un poco tomando el timón y bancando justamente en este aspecto lo que cree y lo que piensa sobre todo del accionar de José Luis Espert. Vamos a escuchar un testimonio que siempre, desde lo que es el bloque de Unión por la Patria, es un testimonio fuerte como el de Cecilia Moró, recordemos, expresidenta de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar qué decía la diputada en el contexto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Nosotros creemos que la Argentina necesita un presupuesto porque es la ley más importante que el Congreso trata y que le da previsibilidad a cada una de las áreas de gobierno. No puede ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que en un arrebato el gobierno nacional retiró la ley de presupuesto y no se pudo ni siquiera tener este espacio que hoy se está intentando construir para que no solo cada una de las áreas, sino también los gobernadores de cada una de las provincias tengan en claro qué le corresponde a cada provincia. El presupuesto nunca debe ser una ley impuesta por unos ni por otros, tiene que ser una ley consensuada con la mayor cantidad de bloques posibles. Y queremos discutirlo en serio, queremos discutirlo hasta el final y también planteamos que el oficialismo tiene que remover al presidente de la Comisión de Presupuesto, porque el presidente de la Comisión de Presupuesto tiene que ser más responsable que ninguno de los otros y permitirle a La Libertad Avanza tener un presupuesto y un debate sano en el presupuesto. Y hoy la sospecha que recae sobre él, evidentemente enturbia todo este proceso. Bueno, la palabra de Cecilia Moró, la diputada de Unión por la Patria, que lógicamente eleva la bandera de nosotros queremos un presupuesto, un pedido que básicamente, por lo menos todos los legisladores con los que hablé, oficialistas, opositores, todos básicamente esbozaron la misma frase: queremos un presupuesto, lo necesitamos, porque nosotros que seguimos el día a día, ¿no? Básicamente de los legisladores, aquí en la Cámara de Diputados, también en el Senado, cuando uno lee los proyectos que van presentando los propios diputados, ahí es donde aparece esto que vos decías, Dani. Sin un presupuesto, ¿cómo vos podés proyectar lo que puede llegar a suceder para el año próximo y los años próximos si vos no tenés una certeza de los números exactos que el gobierno está dispuesto a entregar a las diferentes áreas? Sí, además igual convengamos que en un contexto políticamente tan difícil como el que estamos viviendo, este año puntualmente, pero también el año pasado, ¿no? Básicamente desde que ganó Javier Milei las elecciones presidenciales del 2023, eso también genera un clima de poco consenso, porque el año pasado es verdad que la oposición, que los legisladores todo el tiempo reclaman que no hay un presupuesto y hacen este pedido, pero ¿de qué depende de que haya un presupuesto? ¿Del gobierno nacional nada más? También depende del Congreso. Y la verdad es que es muy difícil, es el mismo debate de siempre. Muchos el año pasado te decían, nosotros para un mal presupuesto preferimos no tenerlo, tanto de un lado como del otro. Porque ¿qué es lo que consideran un mal presupuesto? Bueno, cada uno tiene su visión distinta. Me acuerdo que el pichetismo había presentado hasta su propio proyecto de presupuesto, lo cual a mi criterio es un poco un delirio porque no son el partido que gobierna. El que gobierna presenta cómo es el presupuesto y diseña cómo va a ser ese presupuesto. Entonces, se ve mucho, está más que nada, el año pasado al menos estuvo más que nada la guerra de mostrar quién cree cómo tiene que ser el presupuesto, qué áreas se tienen que priorizar más que otras. Siempre aparte es
como una especie de chicana de, bueno, sí, saquémosle a la CIDE, saquémosle a la Secretaría General de la Presidencia, que dirige la hermana del presidente. Bueno, siempre están esas chicanas. Entonces, me acuerdo perfectamente cómo fue el tratamiento el año pasado del presupuesto 2025, el no tratamiento. Sí. Hubo un avance, pese a que el gobierno, por lo bajo te decían, a nosotros nos conviene no tener los presupuestos porque manejamos discrecionalmente las partidas. Que lo presenta Espert, recuerdo en Pasos Perdidos, en una conferencia de prensa. En realidad, el presupuesto lo presenta el presidente de la Nación en el Congreso. Quiero decir que esta vez no se dio así, claro, no por nada, porque claramente el diálogo está muchísimo más roto que en ese entonces. En ese momento fue todo como un show, porque aparte el gobierno decía, este es el primer presupuesto que tiene equilibrio fiscal, que abandera el equilibrio fiscal, que lo pone como una regla fiscal literal. Esto lo vimos en el presupuesto que presentaron ahora también. Pero sí, obviamente que José Luis Espert, como presidente de la Comisión de Presupuesto, como candidato ahora también cabeza de lista para la provincia de Buenos Aires, una de las provincias más decisivas para la elección nacional, bueno, tiene un protagonismo relevante, muy relevante en este sentido. Por eso también lo que comentaba la diputada Cecilia Moró, ¿no?, sobre su situación coyuntural. Ahora bien, ¿a quién le corresponde el presupuesto y cómo corresponde tratar ese presupuesto? Ese va a ser un debate que vamos a ver todavía ahora. El año pasado vimos que los gobernadores habían insistido con 5 pedidos que después redujeron a 4 pedidos. El gobierno decía, esto me rompe el equilibrio fiscal, así que no lo podemos negociar. Había una mala predisposición de ambas partes, ¿no? De uno hacer más política que resolver. Y del otro lado también aprovechar cualquier mínima excusa para decir, bueno, entonces no tenemos presupuesto porque en realidad a mí no me conviene. Hoy vemos todo lo contrario, Gonza. Hoy vemos que realmente hay una idea de avanzar con el presupuesto. Pero los consensos, si me permitís, están más difíciles que el año pasado. Bueno, veremos en definitiva cómo continúa el cronograma, que es otra de las cuestiones que inclusive ya habiendo comenzado el debate, todavía no está claro si va a continuar con este cronograma de miércoles a la 1 de la tarde, que es incómodo teniendo en cuenta que los miércoles suelen ser día de sesión, y si existe la posibilidad de hacerlo 2 veces a la semana, martes o jueves, o solamente martes o solamente jueves, algo que todavía no está delineado, pero la información básicamente es que por ahora tiene que venir una próxima reunión de comisión, la semana próxima de presupuesto, y con José Luis Espert como presidente de la misma, así que veremos en qué termina esta cuestión. Otro de los temas que también ha tenido su lugar y muy importante es lo que se está debatiendo respecto a la cuestión vinculada al cambio de la ley de los DNU. Algo que esto sí me parece y me da la impresión que el gobierno nacional lo está mirando muy de cerca porque tiene una tarea muy difícil, muy ardua, el Congreso de la Nación, de delinear un poco si el gobierno nacional puede o no continuar como está legislando con esto de, bueno, a través de un DNU poder seguir legislando, poder aplicando las leyes que justamente el gobierno nacional prefiera, sin que justamente el Congreso de la Nación, entendiendo que tiene que juntar mucha fuerza para derribar un DNU, bueno, pueda seguir efectivo. Antes de analizar cómo está la situación, vamos a escuchar, a ver qué referencia hacía en la comisión el diputado Iglesias del PRO en base a esto, para también entender un poco el reaconto histórico que hacía mención el diputado en la comisión. En el año 2006, el día 20 de julio, se promulgó la ley actual que regula el uso de los DNU. Lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Todavía estaba Néstor Kirchner. ¿Cuáles eran los números del poder en ese momento, cuando se promulgó un DNU que le daba más poder al Ejecutivo y menos al Legislativo? En diputados, el peronismo tenía 151 miembros, 151, quórum y mayoría propios. En el Senado, el peronismo tenía 42 senadores, quórum y mayoría propios, y escribanía. Y metieron esa ley para reforzar, para disminuir el poder del Legislativo a favor del Ejecutivo. Y no era todo.
Corte Suprema, vamos a los otros poderes, los de control. Corte Suprema de Justicia. Tenían 7 miembros. De los 7 miembros, 5 designados por el peronismo. Lorenzetti, Higlo, Hayton de Nolasco, Argibay, Zaffaroni y Maqueda. 5 de 7 jueces designados por ellos. Por un partido que tenía mayorías legislativas en ambas cámaras. Gobernadores. 16 gobernadores peronistas, 5 radicales K, 2 aliados provinciales, 23 de 24 gobernadores tenían cuando sacaron esta ley, muchachos. 23 de 24. Intendentes de la provincia de Buenos Aires, muy útiles cuando se aplica lo que la señora Kirchner llamó el manual de saqueos y de estabilización de gobiernos, ¿no? 78 intendentes peronistas, más 10 partidos vecinales aliados al peronismo. Sobre 134, el 65% de los intendentes de la provincia y casi todos del conurbano. Esta es la realidad. Esto no es Finlandia, esto es la Argentina que el peronismo ha gobernado con las consecuencias que tenemos. Mayoría en ambas cámaras, mayoría en diputados, mayoría en el Senado. Mayoría y quórum, 5 de 7 jueces de la Corte Suprema, 23 de 24 gobernadores, 2/3 de los intendentes, y le dieron más poder al Poder Ejecutivo sobre todo el resto. Y ahora se despertaron alberdianos los muchachos, con los que lo siguen y los que son cómplices de todo esto. ¿Cuántos diputados tiene el presidente Milei? El 15%. ¿Cuántos senadores? El 9%. En la Corte Suprema designados, ni uno. Gobernadores propios, ni uno. Intendentes propios, ni uno. Y ahora es el momento de darle más poder al Congreso. Pero mira vos. Mira vos. Y hablan, dicen equilibrio de poderes. Nos están tomando el pelo. No lo quiero decir más fuerte. Nos toman ¿De qué nos toman, muchachos? ¿Equilibrio de poderes o más poder para el peronismo? Ayer y hoy, más poder para el peronismo. Póngale este título a la ley. Póngale título de ley, más poder al peronismo, porque lo de equilibrio de poderes no se lo cree nadie. Ni de los autores ni de los cómplices. Y no me venga con que esto va a pasar porque en el futuro, si el peronismo vuelve al poder y gobierna, muchachos, por favor, no nos tomen de idiotas. Pusieron esta ley cuando estaban en el poder. La quieren sacar cuando no están en el poder y si se aprueba la van a volver a sacar cuando vuelvan al poder. Pero ¿qué es lo que... Voy a utilizar una frase extraordinaria de la que presentó la denuncia. ¿Cómo le vas a creer al PJ, muchachos? ¿Cómo le vas a creer al PJ? Bueno, Dani, en resumen, esto podría ser uno de los temas para la sesión posible del miércoles. Sí, esto se dictaminó esta semana, ese era justamente el plan, que el martes 30 de septiembre vayan con las firmas para poder llevarlo al recinto. Recordemos que este proyecto tiene ya la aprobación del Senado, por ende, de diputados la semana que viene, en una sesión que podría ser el miércoles 8, le da su aprobación, se sancionaría. ¿En qué va a terminar esto, Gonza? En un veto presidencial. Y permitime dudar si van a conseguir los 2/3 para insistir en este caso, porque vimos mucha fragmentación con respecto de cómo orquestarlo. Un poco lo resumía recién Fernando Iglesias, ¿no? Esto le quitaría básicamente la herramienta al presidente Javier Milei para poder gobernar, pero no solamente al presidente Javier Milei, a cualquier otro cualquier otro gobierno de turno que venga. Entonces, claramente es un debate que marcaría un antes y un después de conseguir ser ley. Dani, un placer, buen fin de semana. Okay. Dani Romero con nosotros, mi nombre es Gonzalo Solabarrieta, este es el programa de Pato Méndez, Orden del Día, nos reencontramos el lunes a partir de las 11 de la mañana, se quedan en la continuidad de la pantalla de Diputados Televisión en Consenso. Chau, gracias.